bienvenidos a nuestro podcast Corazones en Espera, donde vamos a hablar de algo que todos hemos escuchado, pero que no nos hemos detenido a pensar profundamente. Hablaremos de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y cómo la desigualdad en los servicios de salud pueden cambiar el destino de muchas personas. Yo soy Samantha y junto con mis compañeras Yamilet, Xiomara, Irlanda, Elena, Michelle, Estrella y Edgar les compartiremos acerca de este tema. Hola, yo soy Estrella. Hola, yo soy Yamilet. Hola, me presento, yo soy Xiomara. Hola, yo me llamo Edgar. Hola, yo soy Michelle. Hola, yo soy Elena. Hola, mi nombre es Irlanda. ¿Alguna vez has escuchado de alguna persona que haya tenido algún derrame o algún infarto y que no haya alcanzado atención médica? Bueno, pues detrás de cada historia hay más que una enfermedad. Hay desigualdad, hay carencias y hay falta de recursos. Así que en este episodio vamos a conversar de qué son estas enfermedades, por qué afectan tanto a la sociedad y cómo influyen estos factores sociales, económicos y qué podríamos hacer para mejorarlos. Sin más preámbulos, les compartiremos qué son estas enfermedades con mi compañera Estrella. Gracias, Samantha. Pues para entender esto vamos a empezar con lo básico. Las enfermedades cerebrovasculares son aquellas que afectan la circulación de la sangre en el cerebro, que nos pueden dar derrames o infartos cerebrales. Y las cardiovasculares son aquellas que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos, como el infarto y miocardio. Lo preocupante es que muchas veces estas enfermedades se dan en silencio y no nos dicen qué nos va a pasar hasta que nos pasa algo grave. Los principales factores de riesgo es el tabaquismo, el estrés, la baja alimentación y el... Pero aquí está el punto social. No todos podemos prevenir en los chequeos de la misma forma. No es lo mismo que alguien tiene el acceso a los chequeos médicos y otras personas no. Por eso, según la Organización Mundial de la Salud, las personas de bajos ingresos tienen el doble de probabilidad de morir por enfermedades del corazón o del cerebro que quienes tienen una buena cobertura médica. Yamile, tú me contabas algo sobre tu familia, ¿verdad? Sí, justo mi abuelito vivía en una comunidad rural y cuando empezó a sentirse mal, el centro de salud más cercano no tenía ambulancia disponible. Tuvieron que trasladarlo en coche hasta la ciudad y cuando llegó al hospital ya había sufrido un daño severo. En situación me marcó porque me hizo ver que no es solo la enfermedad lo que mata, sino la falta de acceso rápido y equitativo a la atención. Exacto, y eso pasa en muchísimos lugares, no solo aquí. Y la salud no debería depender de donde vivamos. Yo creo que a todos nos ha tocado escuchar algo parecido y lo más triste es que ya se volvió normal decir no había doctor, no había cama, no había ambulancia. En mi caso, después de lo que pasó a mi abuelito, mi familia empezó a tomarse más en serio los choques, pero no todos pueden hacerlo. Hay personas que ni siquiera saben que tienen la presión alta hasta que pasa algo grave. Lo que más me impacta es que cómo la desigualdad se ve en todos los niveles, en los hospitales, en la educación, sobre salud y hasta en el trato que reciben los pacientes. Además, Yamilet, hay que decirlo, muchas veces los servicios públicos están saturados y los privados son muy caros. Sí, Edgar, totalmente. Por este tema también tiene que ver con la empatía. No es solo un problema médico, es un problema social y humano. Algo que también he notado es que cuando alguien en una familia enferma no solo sufre el paciente, sino todos. En el caso de mi abuelo, mi familia tuvo que endeudarse para pagar medicamentos y consultas privadas porque en el hospital público no había especialistas. Y eso pasa mucho. La gente tiene que elegir entre su economía y su salud. Sí, es durísimo, y no solo es el gasto de dinero, sino también el gasto emocional. Exacto, además hay personas que viven solas, adultos mayores que no tienen a quien pedir ayuda o que ni siquiera pueden trasladarse al hospital. También debemos pensar en el lado emocional. Vivir con una enfermedad del corazón o del cerebro cambia la vida por completo. Las personas pueden sentir miedo, ansiedad o depresión y muchas veces no reciben apoyo psicológico. Eso es cierto, y en los hospitales casi nunca hay atención emocional para los pacientes o sus familias. Sí, es muy triste porque cuidar la salud mental también ayuda a mejorar la salud física y todo está conectado. Creo que sí, si habláramos más sobre estos temas en las escuelas y comunidades, podríamos prevenir muchos casos graves. Y justamente me puse a investigar y encontré cosas muy duras. El sistema de público en México tiene grandes desigualdades. En estados del sur como Oaxaca o Chiapas, hay comunidades que tienen que viajar más de 2 horas para llegar a un hospital. En cambio, en ciudades grandes como Monterrey o Ciudad de México, hay hospitales privados donde en minutos te pueden atender si puedes pagarlos. El Instituto Nacional de la República Mexicana reparte el 60% de las familias mexicanas gasta dinero de su bolsillo
para atenderse, lo que demuestra que el sistema de salud público no cubre todo. Y eso genera un círculo vicioso. La gente no va al médico porque no puede pagar, se enferma más y cuando finalmente busca ayuda ya está. Exacto, por eso se habla mucho de la desigualdad estructural. No todos tienen la misma oportunidad de cuidar su corazón y su cerebro. Además encontré que en México el gasto de salud pública representa al menos el 3% del PBI, mientras que los países desarrollados superan el 6 o el 7%. Eso significa que nuestro país invierte muy poco en infraestructura medicinal, personal y tecnológica. Otro punto importante es la distribución de desigualdad médicos. En la Ciudad de México hay el promedio de 6 doctores por cada 1000 habitantes. Por las comunidades rurales apenas hay uno por cada 5000 personas. Eso es muy impresionante. Entonces, básicamente, si vives en un pueblo pequeño, tienes menos posibilidades de sobrevivir en la infancia. Pero es que esto no solo pasa en las zonas rurales. También hay hospitales públicos saturados en ciudades. Personas esperando horas, incluso días, sin recibir atención. Todo esto genera lo que los expertos llaman brechas de acceso a la salud, diferencias enormes entre que pueden pagar en un hospital privado y los que no pueden pagar el sistema. Y eso también se refleja en las estadísticas de mortalidad, ¿no? Porque si tienes acceso rápido a atención médica, puedes salvarte, pero si no... Hay estudios que muestran el tiempo de reacción, un infarto o un derrame cerebral. Los primeros 30 minutos pueden ser la diferencia entre vivir o morir. Por eso, además de mejorar los hospitales, esta educación preventiva acompañada de información y acceso igualitario. A mí me parece impresionante que algo tan vital como la salud todavía depende de la economía del lugar donde vives. Si lo pensamos, las enfermedades cardiovasculares no distinguen edad, género ni clase, pero el acceso a la atención sí. Además, estamos viviendo una época donde el estrés, la ansiedad y los malos hábitos se han vuelto parte de la rutina, y eso también nos está enfermando. Creo que también es importante hablar de prevención, hacer ejercicio, alimentarse bien y dormir lo suficiente. Suena simple, pero no todos tienen el tiempo ni los recursos. Sí, hay que mencionar que en las escuelas casi no se enseña la educación en la salud cardiovascular. Exacto, por eso creo que este tema no solo es responsabilidad de los hospitales o del gobierno, sino también de nosotros como sociedad, cuidar a nuestra salud, informarnos y exigir derechos. Escuchándolos me doy cuenta de algo, el corazón late igual para todos, pero no todos tenemos las mismas oportunidades para cuidar. Me parece impresionante que algo tan básico como recibir atención médica depende de tu economía, tu ubicación o incluso de la suerte. También me llama la atención cómo hemos normalizado vivir enfermos. La gente dice, ay, es el estrés, tengo presión alta, pero no pasa nada. Y sí pasa. Vivimos en una sociedad que romantiza el cansancio y minimiza el autocuidado. Nos enseña a trabajar y estudiar sin descanso, pero no a escuchar nuestro cuerpo. Y eso se nota en las cifras de México. En México, 1 de cada 3 adultos tiene hipertensión arterial y muchos ni siquiera lo saben. Y si no lo saben, no se tratan, y si no se trata, el riesgo... Exacto, es un ciclo que termina afectando a toda la sociedad. Además, hay un tema que pocas veces se menciona, el impacto emocional y familiar. Cuando alguien sufre una enfermedad de este tipo, toda la familia cambia su vida. Como te mencionaba, algunos dejan de trabajar, otros se endeudan y muchos viven con el miedo constante de que vuelva a pasar. También hay desigualdad en la información. En algunos sectores no se habla sobre alimentación saludable o ejercicio, simplemente porque no hay tiempo, dinero o espacios para... Sí, y las redes sociales a veces también confunden. Hay mucha información falsa sobre la... Completamente de acuerdo. Por eso creo que es importante fomentar la educación en salud desde la escuela. Aprender no solo sobre anatomía, sino sobre cómo prevenir enfermedades, cómo manejar el estrés y cómo actuar ante una emergencia médica. También debemos cambiar la idea de que cuidar la salud es gastar. En realidad es invertir en nuestra calidad de vida. Y lo más importante, hay que entender que la salud es un derecho humano, no un privilegio. Nadie debería quedarse en espera por la falta de recursos o atención. Si todos tuviéramos acceso equitativo a servicios médicos, probablemente no estaríamos contando tantas historias tristes, sino celebrando vidas que se salvaron a tiempo. Y por eso este podcast se llama Corazones en Espera, porque representa a todas esas personas que siguen buscando justicia, empatía y una atención médica digna. Me gustó mucho lo que dijiste, Xiomara, porque a veces la salud también, no solo depende de los médicos o los hospitales, sino también de cómo vivimos día a día. Hay personas que se esfuerzan mucho, trabajan o estudian y cuidan de los demás y olvidan de cuidarse de sí mismos. Y eso también afecta al corazón, no solo en lo emocional, sino también en lo físico.
Creo que parte del cambio está en aprender a escucharnos más, no solo el cuerpo, sino también lo que sentimos, y en recordar que pedir ayuda no es una debilidad, sino una forma de cuidarnos. Si logramos hacer eso y además apoyar a quienes no tienen las mismas oportunidades, estaremos contribuyendo a que haya menos corazones esperando una oportunidad de sanar. Todo lo que platicamos hoy nos deja una enseñanza muy clara. La salud no debería de ser una cuestión de suerte. Nadie debería de tener que decidir entre una consulta o comprar comida, o entre esperar una ambulancia o usar un propio coche para salvar una vida. Estas enfermedades, las cerebrovasculares y cardiovasculares, son una muestra de cómo el cuerpo refleja también las desigualdades sociales. Algo que me parece muy importante es que sí se puede prevenir mucho si se trabaja desde la educación. En las escuelas, en los trabajos y en las familias podríamos fomentar hábitos más saludables, hablar del manejo del estrés, promover revisiones médicas periódicas. Y también presionar para que haya más programas públicos de prevención, ¿no? Claro, no basta con decir a la gente cuídate, si no se les da el acceso a la información, a los servicios o a los medicamentos. Creo que la salud pública debería ser una prioridad real, no simplemente un discurso. A veces se piensa que solo los médicos pueden salvar vidas, pero todos podemos hacerlo desde pequeñas acciones, cuidar lo que comemos, hablar del tema, escuchar a los demás y sobre todo exigir nuestros derechos. Me quedo con la idea de que cuidar el corazón no solo es cuestión de salud física, sino también de empatía, porque cuando una sociedad se preocupa por el bienestar de todos, late al mismo ritmo. Y eso es lo que deberíamos de buscar, que ningún corazón tenga que esperar más de lo necesario para ser atendido ni para ser escuchado. ¿Sí, no, ya? Escuchando todo lo que hemos compartido, me doy cuenta de que hablar de estas enfermedades también es hablar de humanidad. Detrás de cada diagnóstico hay personas con sueños, con miedo, con esperanza, y lo más triste es que muchas veces lo que les falta no es fuerza para luchar, sino acceso a la atención que merecen. Pero todavía hay esperanza. Si empezamos por cambiar la forma en que miramos la salud como un derecho y no un privilegio, podremos construir una sociedad más justa y consciente. Porque al final, cuidar el corazón no solo significa prevenir una enfermedad, sino recordar que todos merecemos una oportunidad para vivir plenamente. Gracias por acompañarnos en este episodio de Corazones en Espera. Esperamos que después de escucharnos no solo esta información, sino también una reflexión que la salud es un derecho que necesitamos sin importar dónde vivamos y cuánto tengamos. Sí, y que detrás de cada número o estadística hay una historia real, una persona y una familia. Exactamente, y si esas historias nos conmueven es porque sabemos que podrían ser las nuestras. Queremos agradecer a nuestras fuentes de información, la Organización Mundial de la Salud, el Instituto Nacional de la Salud Pública y la Secretaría de Salud en México. Y también a nuestra maestra por ayudarnos a reflexionar sobre estos temas tan humanos. Este proyecto fue realizado por Samantha, Xiomara, Estrella, Yamilet, Irlanda, Elena, Edgar y Michelle, alumnas de la Escuela Preparatoria de Matehuala, como parte del curso de Socioemocional. Recuerden, cada latido cuenta y cada corazón merece la oportunidad de ser atendido a tiempo, porque ningún corazón debería quedarse en espera. Nos escuchamos en el próximo episodio de Corazones en Espera.